Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso acerca de plantación de iglesias y hoy quiero meditar brevemente acerca de un tema muy importante en cuanto a la plantación de nuevas iglesias y es el desarrollo de equipos. Si bien es cierto, una nueva congregación al plantarse, el plantador, el misionero, el pastor, al inicio pues probablemente va a trabajar solo a menos que empiece con un grupo de trabajo. Es necesario que, si bien es cierto, que al inicio empiece solo con un grupo muy pequeño de personas, es necesario que con el paso del tiempo este pastor tenga la capacidad de poder formar un grupo de líderes, de hermanos que puedan ayudarle en el ministerio, en la obra de Dios, ¿sí? Por eso siempre decimos que el pastor debe estar preparado para hacer de todo, pero no siempre el pastor va a hacer de todo. Tiene que preparar, entrenar nuevos líderes que le ayuden y que lleven también la carga del ministerio. Vamos a pensar en esto también. Una organización puede crecer y solo va a crecer en la medida en que su liderazgo crezca. Hermanos, no lo repetiré nunca lo suficiente. El liderazgo, un buen liderazgo, un sano liderazgo, va a determinar el crecimiento de una congregación. De tal suerte que un liderazgo inmaduro, un liderazgo inseguro, un liderazgo pecaminoso, un liderazgo insano, no va a ser de bendición y va a propiciar de que la iglesia no pueda crecer, porque necesitamos líderes que entiendan el valor de delegar la autoridad en otros, delegar responsabilidad, dar oportunidades a que otros puedan crecer, y esto es el caldo de cultivo para que una iglesia pueda crecer. El liderazgo marca la pauta y el clima de la iglesia, la visión, hacia dónde va, y vuelvo a repetir, puede ser de gran bendición o de gran tropiezo. Conocemos de sobra muchos casos de iglesias que no han podido crecer o que teniendo cierta vivencia, cierto nivel de crecimiento, han empezado a decrecer y aún hasta desaparecer por causa de un liderazgo inadecuado, por causa de que el líder o los líderes cayeron en actitudes de egoísmo, de acaparar todo para ellos, de buscar el poder, de maltratar a los hermanos. Y esto es realmente un gran problema, sobre todo aquí en Latinoamérica. Queremos meditar todo lo contrario, lo que la palabra nos enseña acerca del liderazgo es un modelo completamente diferente. Jesucristo nos dice en los evangelios que aquel que quiera ser el mayor debe ser el servidor de todos. Y este modelo de servicio es el modelo que queremos implantar en un adecuado liderazgo para el crecimiento de la iglesia. Y si ya de por sí formar o cambiar la mentalidad de liderazgo en una iglesia formada es difícil, lo mejor que tenemos por hacer es aprovechar el hecho de que una iglesia recién está plantada para poner las bases desde el inicio, poner las bases sólidas, las bases adecuadas, plantar en la mente y en los corazones de los hermanos lo que es un verdadero liderazgo, y esto nos va a ahorrar muchos problemas a futuro. Cuando pensamos en el desarrollo de equipos de trabajo, de equipos de alto rendimiento, que al final eso se traduce en ministerios, en comisiones, en grupos de trabajo en la iglesia, queremos pensar siempre en cómo la sinergia entre los hermanos causa grandes beneficios. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es la capacidad de lograr juntos mucho más de lo que lograríamos cada uno por separado. En la unión, en la complementariedad de los dones, en la comunión, en la unión de propósito, existe una gran bendición. Podemos ver el ejemplo más claro en el libro de los Hechos, en el capítulo número 11, en la plantación de la iglesia de Antioquía de Siria, cuando vemos a Bernabé llegar a esta iglesia que recién había sido plantada, y cómo el liderazgo sano, bueno, lleno del Espíritu Santo de este hombre fue de gran bendición para la iglesia, pero él entendió que necesitaba la ayuda de otros hombres y fue en busca de Saulo, a quien ya había conocido tiempo atrás, y le trajo a Antioquía para que ambos juntos, complementando sus dones, fueran de mayor bendición de lo que serían cada uno por separado. Y el efecto para la iglesia
fue de tremenda bendición, de crecimiento, de multiplicación, de bendición al considerar este equipo. Claro, eran de 2 personas solamente, pero luego cuando vamos a Hechos capítulo 13, los primeros versos, vemos que ya no son 13, ya no son 2 líderes, ahora son 5 líderes. Este liderazgo se reprodujo, entrenó nuevos líderes, de tal suerte que cuando el Espíritu Santo llama al ministerio a Bernabé y a Saulo, ya podían en la iglesia de Antioquía de Siria quedarse otros líderes, haciéndose cargo de la obra del Señor. Y justamente de eso estamos hablando, líderes que crecen, líderes que dan la oportunidad, y cuando hay un adecuado liderazgo y cuando hay un adecuado entrenamiento de hermanos, entonces siempre va a haber oportunidad de mayores puertas de servicio y la iglesia no va a padecer. Imagínate que Saulo o Bernabé o los dos no hubieran querido entrenar nuevos líderes, no hubieran fallado al momento de entrenar y capacitar nuevos líderes, y el Señor los hubiera llamado igual al ministerio. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia de Antioquía de Siria? No hubiera tenido líderes que se hagan cargo de la obra del Señor. O una de dos, o ellos igual partían a las misiones y dejaban la iglesia abandonada, o no iban a las misiones, y eso significaba de alguna manera también un gran perjuicio para el pueblo incrédulo que aún no conocía al Señor. Y no se puede, entonces, hermanos, no es adecuado, no es correcto cuando no hay un liderazgo sano, un liderazgo adecuado. Para esto tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. En primer lugar, el pastor, el misionero, el aspirante a pastor tiene que tener capacidades para las relaciones interpersonales y para el trabajo de equipo. Yo no puedo formar equipos de trabajo si yo no soy una persona que sé comunicar, que no sé comunicarme con las demás personas, que yo no soy capaz de influenciar a otras personas, de acercarme a otras personas, de tener y de estrechar relaciones con otras personas, y no solamente estrechar relaciones con otras personas, sino ser capaz de trabajar en equipo con esas personas, de dar oportunidad, de dar la adecuada retroalimentación, de reconocer los dones y talentos de cada uno y poder de alguna manera, como un entrenador, poder colocar a las personas adecuadas en el lugar donde deben de estar. Esto es parte de las habilidades que un pastor, que un plantador tiene que manejar si quiere realmente ser capaz de trabajar grandes grupos humanos. Hermanos, trabajar con personas no es fácil, porque tenemos diferentes formas de pensar y de ser, tenemos diferentes dones, diferentes estadios de nuestra madurez espiritual, y el pastor tiene que saber tiene que conocer a sus ovejas, y tiene que tener la capacidad y la visión de reconocer quienes tienen potencial, quienes son aquellos que son mejores para cuál área, saber corregir, saber exhortar, saber animar también, porque los hermanos se pueden desanimar, y saber también incluso resolver conflictos, resolver controversias, resolver desacuerdos que no es que se puedan dar, se van a dar en el ministerio de todas maneras, hermanos. Y tenemos que ser capaces de poder propiciar la paz, ser pacificadores. Recuerda, la meta es que, si bien es cierto, el pastor debe ser capaz de hacer de todo, no debería estar haciendo de todo a lo largo del tiempo. Si un pastor, al inicio de la plantación de su iglesia, él es el que recoge las ofrendas, él es el que canta los coros, él es el que predica, él es el que enseña a los jóvenes, pero si después de 4 o 5 años sigue siendo él mismo el único que hace todo, entonces, hermanos, no hay un entrenamiento de líderes. Ese hombre no está entrenando líderes y se está sobrecargando, y eso no ayuda, porque entonces la membresía se acostumbra a no servir, a no trabajar, y el pastor básicamente queda solo o con un grupo muy reducido de personas llevando la carga del ministerio. De todas maneras, el trabajo en equipos tiene sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, ya lo mencioné hace un momento. Trabajar con personas no es fácil. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes grados de madurez espiritual, tenemos diferentes maneras en cómo trabajamos, en cómo entendemos, cómo aprendemos incluso, y diferentes formas en cómo nos comunicamos. Y el pastor tiene que ser hábil al poder reconocer, diferenciar, identificar y tratar con cada uno de los hermanos de diferentes maneras, porque somos personas individuales. Ahora, esto en sí no es un problema, pero sí se vuelve un problema si el pastor es una persona arisca, si es una persona parca, si es una persona muy introvertido, una persona que es más de oficina, no de tratar con las personas. Entonces sí se vuelve un problema, porque no tiene estas habilidades de poder relacionarse con las personas y de trabajar.
más aún si el pastor tiene problemas de carácter, si el plantador tiene problemas de manejo de la ira, ya eso es un gran problema aún mucho mayor. Ahora, el hecho de que hayan riesgos y de que no solamente puedan haber, sino de que van a haber conflictos entre hermanos que están trabajando juntos en el ministerio, no significa que por eso no debemos de trabajar en equipo. Es más, vamos a ver ahorita que los beneficios de trabajar en equipo son mucho mayores a los riesgos o a los aparentes contratiempos que se pueden presentar justamente en el trabajo con personas. Vemos, por ejemplo, la sinergia, lo primero, ¿no? Juntos logramos mucho más que cada uno por separado. Juntos logramos mucho más, hermanos. Y esa unidad es poderosa, y esa unidad es la que el pastor tiene que propiciar, tiene que buscar. ¿Y cómo propiciamos la unidad en la iglesia? Bueno, por medio de tiempos de comunión, por medio de visitaciones, de conversar con los hermanos, y no solamente de que el pastor busque a los hermanos, sino de que se propicie una cultura en la cual todos los hermanos nos buscamos los unos a los otros, nos animamos, disfrutamos de pasar tiempo juntos, almorzamos juntos, tenemos tiempo de comunión, servimos juntos, nos reconocemos en los logros y los avances del ministerio. Entonces se va propiciando esta unidad, el de disfrutar hacer la vida juntos. Se multiplica la pasión porque nos sentimos animados con las victorias que el Señor nos va dando. Los dones se complementan porque los dones míos pueden bendecir a otro y los dones de otros me bendicen a mí. Entonces entendemos lo rico que es este concepto de Pablo en 1 Corintios 12 de que somos un cuerpo. Y que si bien es cierto, no todos somos el mismo órgano, todos los órganos son necesarios para que el cuerpo funcione. Es un nuevo repositorio de ideas creativas, innovadoras. No todos tenemos la misma manera, la misma percepción y muchas veces podemos sumar al ministerio con mucha creatividad y eso es algo muy importante. El compañerismo crece entre los hermanos, se descubren nuevos dones a medida en que los hermanos se siguen incorporando a los equipos de trabajo y eso es algo que la iglesia tiene que tomar como parte de su ADN. Hermano que llega a la iglesia debe ser inmediatamente discipulado, inmediatamente afirmado en la palabra de Dios y en las disciplinas espirituales, pero también debe de ser incorporado a algún equipo de servicio para que muy temprano empiece a entender la dinámica del servicio, de que todo creyente debe estar involucrado en él. Por supuesto, proporcional a su edad espiritual, proporcional a su crecimiento y siempre con un seguimiento de hermanos que estén detrás de esa persona, viéndole, ayudándole, dándole la retroalimentación. Entonces, ¿hay beneficios en servir en equipo? ¿En trabajar en equipo? Por supuesto que sí. Hay muchos beneficios más que los riesgos. Y cuando hacemos esto de manera consistente, cuando hacemos esto de manera intencional, cuando hacemos esto de manera natural ya en la iglesia, es decir, ya es parte de las personas y de todos los hermanos, no solo del pastor que va empujando esta idea, sino que todos los hermanos ya entienden esto, entonces ya se forma lo que conocemos como una cultura de liderazgo. ¿Qué es cultura de liderazgo? Es la intencionalidad, es el proceso por medio del cual una persona llega a la iglesia y crece, no deja de crecer, ¿sí? Y eso tal vez ha sido una gran falla en muchas de las iglesias en las cuales tenemos como puerta de entrada para los nuevos creyentes el discipulado clásico, el bautismo, la membresía y por ahí servir en algún ministerio y ya está. Pero no queremos eso, queremos ir mucho más allá. El texto de Hechos capítulo 16 versos 1 al 5 nos muestra a Pablo, al apóstol Pablo, tomando a un joven llamado Timoteo y llevándoselo consigo. Yo no pensaría, pero ¿por qué haría Pablo esto? Pero si tú ves a lo largo no de una carta, sino de todas las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, no se muestra específicamente, pero podemos rastrear la historia y ver cómo Pablo, al llevarse a Timoteo, y dado que Timoteo era un joven del cual daba muy buen testimonio a los hermanos, un hombre dotado, no se dice específicamente, pero podemos verlo, era un hombre dotado, era un hombre llamado por el Señor, era un hombre que tenía un gran corazón, eso lo dice Filipenses capítulo 2, y Pablo lo lleva para que Timoteo tenga la oportunidad de crecer mucho más de lo que él ya había crecido en su iglesia local, al estar al lado del hombre de Dios y poder compartir la visión, verlo trabajar y tener la oportunidad también él mismo de entrar a hacer las labores del ministerio, al punto que Pablo llega a decir de Timoteo que él era como su hijo en la fe y que como padre a hijo había servido, como hijo a padre, había servido junto a él en el ministerio, dejándolo incluso como pastor en algunas congregaciones y siendo de gran bendición para la iglesia.
Además, las últimas palabras registradas en el Nuevo Testamento de Pablo son dirigidas a Timoteo, encomendándole la labor de seguir llevando la palabra de Dios así como él la llevó. Esto es cultura de liderazgo. Tomar personas no solamente para que sean discipuladas, bautizadas y listo, ya está, ya cumplí mi responsabilidad, sino tomar personas, seleccionar personas, llevarlas, acompañarlas en el proceso de crecimiento, delegarles autoridad, retroalimentarlas y seguir acompañándolas hasta que estas personas toman el desafío del propósito y el llamado de Dios para sus vidas y pueden llegar a ser de gran bendición formando más equipos de gente. Si hacemos esto, vuelvo a repetir, de manera intencional, de manera natural y de manera sistemática en toda la iglesia, entonces la iglesia está caminando en una cultura de liderazgo y todas las personas que entran en la iglesia van a entrar en un proceso de crecimiento. No hay nada peor, hermanos, que estar en una organización donde nadie sabe a dónde estamos yendo, donde nos encontramos estancados, donde se hacen reuniones, si es que se hacen reuniones sin un propósito definido, donde la iglesia, el pastor no tiene una visión clara, donde solamente nos reunimos, pero no tenemos una visión clara de hacia dónde estamos llegando, donde los hermanos no tienen claro cuál es el siguiente paso de crecimiento. Entonces esta iglesia debiera detenerse en primer lugar y examinar su visión y darse cuenta si realmente tienen un proceso de crecimiento o tienen claro hacia dónde están yendo, porque nadie quiere estar en un lugar donde no sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Eso es algo muy importante. ¿Qué impide desarrollar una cultura de liderazgo, hermanos? Bueno, hay varias cositas que pueden ser obstáculos para que esta cultura de liderazgo no se forme en las iglesias. En primer lugar, no tener visión o tener una visión muy estrecha de las cosas, no pensar hacia dónde estamos yendo. Ya sabemos, lo hemos dicho en otras clases y en otros cursos también, la visión de la iglesia es la gran comisión. Es el gran mandamiento y es la gran comisión. Y si no estamos involucrados, cada iglesia de manera particular, de acuerdo a su propia idiosincrasia, en ese proceso, entonces simplemente no tenemos una visión. Pensamos que solamente nos reunimos porque tenemos que reunirnos, o tal vez nuestra mayor visión es construir un templo, pero eso no es una visión. Eso es un objetivo nada más. Orgullo y madurez espiritual, de alguna manera no propiciar que otras personas puedan crecer. El deseo de controlarlo todo, ¿sí? Esto es un gran problema que tenemos a veces algunos líderes, no ser capaces de delegar, no ser capaces de entregar responsabilidad a otros porque tenemos temor de que nos quiten el lugar, y eso es inmadurez, es inseguridad, y eso es un problema del líder, no de los hermanos. Poner nuestras preferencias personales por encima de la visión, no confiar en los nuevos talentos, ¿no? En los nuevos hombres que Dios está levantando, no orar por nuevos obreros, eso es un crimen. El pastor siempre tiene que estar orando por nuevos obreros, por nuevos hombres y mujeres que Dios levante para ser de gran bendición para la obra de Dios. No comprender que Dios es el dueño de la obra, y eso también es algo muy importante de entender. Es Dios el dueño de la obra, Él es el que levanta y Él es el que coloca a las personas en los lugares que van a ser de mejor ayuda. No tener una planificación, una organización o una demasiada burocracia impide también que el proceso de liderazgo crezca, porque hay muchas trabas para el liderazgo, hay muchos requisitos y somos más bíblicos que la Biblia y ponemos demasiados requisitos cuando la Biblia sí establece requisitos bíblicos para el liderazgo, y lo encontramos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1, pero mucho más que eso no hay. Y de por sí eso ya son importantes, pero a veces ponemos una capa muy grande de requisitos extras que no están en la Biblia y que desaniman a los hermanos de poder servir. Una visión de corto plazo, no pensar en términos de un legado, no pensar en términos de construir un liderazgo y construir y fortalecer una iglesia que persevere aun cuando nosotros ya no estemos, ¿sí? Entonces no tenemos que pensar en función de nosotros nada más, sino en función de quienes van a continuar la obra cuando nosotros ya no estemos. Y para eso es necesario entrenar líderes, entrenar personas pensando que tal vez mañana ya no voy a estar yo en la iglesia, ya no voy a estar yo pastoreando, sea porque me vaya a otro lugar de ministerio, el Señor me lleva a otro lugar o el Señor me lleva a su presencia. ¿Quién se va a hacer cargo de la obra de Dios? Entonces yo debo desde ya estar entrenando nuevos líderes y personas que puedan hacerse cargo de la obra del Señor. ¿Qué es básico para poder formar una cultura de liderazgo? En primer lugar, entender el modelo de servicio, ¿sí? Esto no es una organización, no es una empresa en la cual simplemente damos prioridad a los más preparados, a los que tienen más dinero o a los que tienen más contactos. Esto se trata y se maneja en función de servicio. ¿Quieres ser más grande? Tienes que servir más. Tienes que ser servidor de todos y por ende tienes que tener un corazón
de servicio, humilde, enseñable, tratable, y esas son características que las personas deben de tener si van a entrar en alguna posición de liderazgo. Tener una eclesiología clara en el sentido de que entendemos qué es la iglesia, qué debe hacer la iglesia y qué los líderes deben hacer. A veces nos llenamos de líderes, nos llenamos de comisiones, nos llenamos de departamentos o de ministerios, pero realmente están sumando esos departamentos, están sumando esos ministerios, están sumando esos programas a la consecución de nuestro objetivo, que es cumplir la gran comisión, cumplir el gran mandamiento. De repente no, solo están por nombre simplemente, y eso hay que tener la fortaleza y la visión de poder discriminar. Tener un entendimiento claro de lo que la iglesia debe hacer, de lo que la iglesia es, ¿no? Esa es parte de la eclesiología. No todas las iglesias van a hacer el ministerio de la misma manera, pero todas las iglesias debiéramos hacer las mismas cosas. ¿A qué me refiero? ¿Todas las iglesias debemos evangelizar? Sí, por supuesto, pero no todos lo hacen de la misma manera. No todos los líderes lo hacen de la misma manera. Entonces tenemos que aprender a separar. Cuando nosotros formamos líderes, formamos discípulos, tenemos que tener ese pensamiento. No estoy formando clones míos, estoy formando gente que va a servir a Dios según su propia personalidad, según sus propios dones, en su propia manera. Y eso está bien. Yo no estoy esperando que las personas las hagan igual que yo, porque eso sí sería pecaminoso. Pensar que todos tienen que ser igual a mí, y todos tienen que predicar como yo predico, y todos tienen que servir al Señor como yo sirvo, y eso es completamente equivocado. Cada uno se va a expresar según lo que Dios le da a cada uno. Recordemos 1 Pedro 4:10, Él nos dice que la gracia de Dios es multiforme sobre sus hijos, y Él se expresa de diferentes maneras. Enseñar constantemente a la iglesia sobre esto, la importancia de levantar líderes, la importancia del liderazgo, la importancia de someternos a nuestros líderes y respetar la línea de autoridad. Muchas veces los hermanos solamente se comportan bien con el pastor, o solamente quieren obedecer al pastor, o solamente quieren sujetarse al pastor y no a los líderes. Ese es un gran problema. O a veces quieren tomar una decisión y no consultan a su líder inmediato, sino consultan al pastor directamente. Y el gran problema es que los pastores respondemos a esa pregunta cuando debiéramos decirle: no, conversa con tu líder. Porque si no, estamos saltando la autoridad, estamos irrespetando a los hermanos que están puestos en ese liderazgo. Entonces, si ese hermano está puesto en un liderazgo, pero las decisiones no las toma él, sino al final las toma el pastor, entonces por las puras está el liderazgo ahí. No sé si me estoy dejando entender. Tiene que haber un respeto a la línea de autoridad, tanto desde los hermanos como desde el pastor. A veces nosotros cometemos el error de pensar que todo tiene que consultarnos a nosotros y todo tiene que preguntarnos a nosotros, y al final nosotros vamos a decidir sobre todo. Y si yo voy a decidir sobre todo, entonces ¿para qué tengo líderes? No tiene sentido. No tiene sentido. Si hay líderes y se les ha delegado la responsabilidad y se les ha delegado la autoridad, esos hermanos pueden decidir. Seguramente hay casos muy complejos en los cuales sí pedirán consejo del pastor, pero en los casos más normales, más comunes, no necesitan preguntarme a mí de qué color se va a pintar la oficina de la iglesia. No necesitan preguntarme a mí si tienen que fotocopiar 50 o 100 hojas. Yo no sé, depende de ellos, depende de lo que ellos necesitan. No tienen que preguntarme a mí esas cosas. Si tienen que preguntarme a mí, entonces no estamos formando una cultura de liderazgo, porque siempre hay una dependencia hacia el pastor, y eso es justamente lo que nosotros no queremos. La planificación es muy importante, tanto en el ministerio como en el fortalecimiento de nuevos líderes, y siempre tenemos que tener una cantera de líderes, siempre tenemos que estar entrenando líderes, tenemos que tener líderes ya en actividad, tenemos que tener líderes experimentados, y todo ese conjunto va a enriquecer la obra del ministerio. Y evaluar constantemente cómo vamos como iglesia ayuda también a saber si estamos cumpliendo con las metas propuestas. De nada sirve tener 100 líderes si al final, haciendo una evaluación sincera y honesta de nuestras actividades, nos damos cuenta de que seguimos sin crecer, seguimos sin lograr las metas propuestas. Entonces hay algo que estamos haciendo mal. Estamos teniendo líderes solo de nombre, estamos teniendo gran multitud de ministerios, pero muy poco impacto. Entonces necesitamos reformularnos, reinventarnos y poder reducirnos a la mínima expresión, pero siendo efectivos, como nos muestra la palabra del Señor. Una de las características de la iglesia del Nuevo Testamento es que era una iglesia simple, era una iglesia sencilla. No estaba llena de tantos ministerios, ni estaba llena de tantas actividades. Básicamente se reducían a lo mínimo. Predicaban el Evangelio, tenían comunión, entrenaban nuevos creyentes, impactaban el mundo. Una iglesia sencilla, una iglesia simple, pero una iglesia que causaba impacto. Lamentablemente ahora nos llenamos de muchos ministerios, nos llenamos de muchos líderes, pero no tenemos impacto. Entonces queremos tener impacto. Queremos ser una iglesia sencilla, pero con un procedimiento claro de entrenamiento de líderes y envío de nuevos líderes,
para el avance del ministerio. Entonces, ¿qué necesito yo como pastor para formar una cultura de liderazgo? Un claro entendimiento del liderazgo, una sana conciencia de mí mismo, una sana autoestima, ¿verdad? Para no tener temor de que alguien más talentoso aparezca, y si alguien más talentoso aparece, pues gloria a Dios. El Señor igual tendrá algo para mí, y eso no tiene nada que ver. Si Dios levanta a otra persona e incluso la pone en el lugar en el que yo estoy, pues gloria a Dios. El Señor tendrá otra oportunidad de ministerio para mí, y yo no tengo que sentirme mal por eso. Tener la capacidad de formar relaciones profundas, amicales, la habilidad para confrontar y decir la verdad y exhortar en amor, no con ira, el valor para tomar decisiones firmes en amor, la disposición a ser vulnerable y humillarse a uno mismo, ser auténtico, ser vulnerable, ser de alguna manera claro, transparente ante los hermanos, claridad de visión y sabiduría para aplicar los métodos y los pasos correspondientes para lograr esa visión. Estar dispuestos a arriesgarnos y enfrentarnos al rechazo, al fracaso, tener tolerancia al fracaso, entender que a veces vamos a fallar y aún así eso no significa que estamos perdidos o estamos completamente fracasados. En tener en cuenta que algunos de los líderes que vamos a formar no nos van a responder bien, incluso van a traicionar, y eso es parte del ministerio también. Y tenemos que tener claro que eso va a ser así. Y tener también el discernimiento espiritual, la sensibilidad para saber cómo tratar con cada uno de los hermanos y poder entender. Hermanos, los servidores del Señor con los cuales trabajamos, nuestros líderes, no son máquinas, no son computadoras a los cuales siempre vamos a entregar datos y nos van a entregar un resultado siempre de la misma manera. No, las personas son variables, pasan pruebas, momentos de victoria, no siempre corren al mismo ritmo, no siempre responden de la misma manera y tenemos que tener paciencia, amor, comprensión. Porque al final, hermano, recuerda, lo más importante en el ministerio son las personas. Son las personas, no los resultados. Personas son más importantes. Si yo me enfoco tanto en los resultados, me voy a volver un tirano, que simplemente soy insensible a las necesidades de los demás, y ese hecho ya va a hacer que mis líderes se aparten de mí. Voy a alejarme de sus corazones, porque obviamente ellos van a percibir la insensibilidad. Pero si yo soy una persona que puedo mantener un sano equilibrio entre resultados, pero sobre todo entre el corazón de mis líderes y el amor que debo tener hacia mis líderes, entonces la lealtad, el amor, la confianza, la amistad va a permanecer. Y hermanos, eso es más importante que cualquier cosa. Un ministerio puede fallar, no hay ningún problema. Por muchas razones puede fallar un ministerio, pero se quebranta una relación. Eso es algo mucho más triste. Perder un líder por causa de que este líder fue herido por mi actitud, por causa de que este líder dejó de confiar en mí, por causa de que este líder se sintió desamparado por mí como su pastor, pues eso es mucho más triste que enfrentar un fracaso ministerial. Es más triste. Entre los líderes con los que vamos a trabajar en la iglesia, tenemos muchos, ¿cierto? Tenemos maestros de escuela dominical, ministerio de alabanza, maestros de jóvenes, ujieres, pero también tenemos dos tipos de líderes muy importantes y sobre ellos quiero enfatizar más: los ancianos y los diáconos. Y es muy importante que lo primero en lo que el pastor plantador tiene que pensar una vez empieza una nueva obra es en ancianos y en diáconos, más que en cualquier otro líder. Seguramente al inicio tengo que también pensar en maestros de escuela dominical, en ujieres, sí, eso es importante para la labor operativa de la nueva iglesia. Pero si yo estoy pensando en darle sostenibilidad a esta nueva congregación, yo necesito pensar en ancianos que me ayuden a pastorear la congregación a la par que va creciendo, y necesito pensar en diáconos y diaconisas. Bueno, va a depender mucho de la posición de la iglesia. Hay pastores e iglesias que no creen en las diaconisas. Yo no voy a entrar en ese tema ahorita. Particularmente considero que no hay ningún problema. Diáconos y diaconisas como futuros servidores también, que nos van a ayudar en el ministerio. Cuando pensamos en los diáconos, siempre tenemos que mirar Hechos capítulo 6, que es uno de los pasajes donde se nos habla de ellos y cómo surgió este ministerio para cubrir una necesidad puntual: ayudar a los pastores en las labores logísticas diarias del ministerio, dándoles oportunidad a los pastores a que puedan concentrarse en la oración y en la predicación de la palabra. Entonces el diácono, que proviene de la palabra griega diáconos, es simplemente un servidor, un hombre y una mujer que sirven en todos los ámbitos de la vida diaria de la iglesia, que puede ser en la limpieza, en los aspectos logísticos,
en el mantenimiento del templo, en la visita a los enfermos, en la administración de la cena del Señor. Los diáconos están puestos y llamados por el Señor para ser de ayuda a los pastores en la nueva iglesia. Y necesitamos diáconos, hermanos. Y los requisitos bíblicos están dados en 1 Timoteo 3. No vamos a entrar en eso porque puedes leer la Biblia y puedes verlos allí. Pero quiero pensar sobre todo en la importancia de los diáconos. ¿Sí? Hay iglesias que no consideran el ministerio del diaconado como algo importante. Porque, bueno, antiguamente los diáconos, el ministerio del diaconado se le daba de alguna manera una perspectiva no bíblica, y los diáconos tenían incluso poder de decisión en la iglesia, y eso es algo incorrecto, porque nunca vemos a los diáconos como una posición de gobierno, como un oficio de gobierno en la iglesia. Es un oficio de servicio. El diácono es un servidor, es una servidora del Señor en apoyo a los pastores, no contra los pastores, ni en reemplazo de los pastores. Es un ministerio de servicio al lado de los pastores para llevar adelante la obra del Señor. El ministerio de los ancianos, y los ancianos son pastores, ¿no? Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento para definir el mismo oficio: pastores, ancianos y obispos. Son 3 palabras diferentes en el original, en el griego, pero hacen referencia al mismo oficio, el oficio de pastor. Los ancianos son simplemente pastores. Ahora, normalmente en las iglesias encontramos un pastor titular, ordenado, comisionado al ministerio y probablemente sostenido a tiempo completo por su iglesia o por algún otro tipo de ministerio. Y encontramos que iglesias, sobre todo que ya tienen un poco más de tiempo, tienen ancianos, líderes que trabajan junto con el pastor. Ahora, esos ancianos, ¿qué son? Y acá hay un poquito de confusión. Los ancianos son pastores también. Es decir, para yo elegir ancianos, entonces yo debo de elegir personas llamadas al ministerio pastoral, que probablemente todavía no están siendo sostenidos a tiempo completo, que probablemente todavía no han sido ordenados al ministerio, que probablemente están todavía en preparación, pero son hombres con el llamado, las credenciales dadas por el Señor, llamémoslo así, los dones de pastoreo, de enseñanza, de predicación, para ayudar al pastor titular en el gobierno. El anciano sí es un oficio de gobierno. Los ancianos sí son puestos por el Señor para gobernar. Y el modelo bíblico que encontramos en el Nuevo Testamento es un modelo de pluralidad de pastores, de ancianos. No vemos un solo anciano, vemos varios en cada iglesia. Y esto es algo muy sabio y muy bueno, y damos gracias a Dios por ello, porque necesitamos más de un solo hombre, ¿sí? No es tan bueno cuando en la iglesia la única voz de autoridad y de mando proviene de un solo hombre, ¿sí? Mucho mejor es cuando tenemos un grupo de hombres que nos complementamos entre nosotros, y si bien es cierto, hay uno que es el pastor titular de la iglesia, el responsable, llamémoslo así, ante los demás de todas las decisiones de la iglesia, pues hay un comité, hay un grupo de ancianos que deciden el camino y el rumbo de la vida de la iglesia, escuchando diferentes opiniones, complementándose entre ellos mismos, orando los unos por los otros y cuidando de la congregación. Pensar que un solo hombre va a cuidar una congregación de 50, 100, 200, 300 personas es algo completamente ilógico, no se puede. Pero si tenemos 3, 4, 5 ancianos cuidando una congregación, sí, es mucho más beneficioso. Entonces, una de las primeras cosas que yo como plantador de una nueva iglesia tengo que hacer es orar por siervos del Señor, orar por ancianos, orar por diáconos. Identificarlos a la par que estoy preparando, estoy discipulando nuevos creyentes, discipulando líderes, entrenando líderes. Poder identificar a estas personas que tienen ese llamado para pastor, o que tienen ese don de servicio, ese llamado para el diaconado. Empezarlos a preparar, animarlos a que entren a un seminario bíblico para estudiar, terminen sus estudios, y empezar ya a pensar en que puedan entrar en el ministerio como parte del equipo ministerial, ya en las labores de predicación, en las labores de visitación, de exhortación de los hermanos, de consejería, también del lado de los diáconos, también en las labores ya de servicio de la iglesia, y comenzar a pensar, sobre todo para el caso de los ancianos, no tanto en el de los diáconos sino de los ancianos, porque su ministerio es mucho más exhaustivo, en el sustento económico de los ancianos cuando estos ya sean ordenados al ministerio. No siempre va a ser así. Vamos a ver también este caso cuando entremos a la parte del sostén económico de ellos, pero esa es la idea. Cuando no hacemos esto, cuando no estamos pensando en levantar ancianos
Y ojo, pastores, no cualquier hermano, no solamente porque un hermano tiene años en la iglesia, ya es automáticamente un anciano, no. No solamente porque un hermano tiene el don de liderazgo, es automáticamente un anciano, no. Tiene que cumplir con los requisitos bíblicos para un pastor. Pero cuando no estoy preparando ancianos, ni estableciendo ancianos, ni diáconos, entonces simplemente la carga sobre el pastor es bastante grande porque él solo está haciendo cargo de todo. Se crea una dependencia no sana hacia el pastor en todo aspecto. Obviamente va a faltar tiempo para la consejería, la exhortación, la visitación, porque estamos hablando de un solo hombre nomás haciéndose cargo de toda la iglesia y no de varios. Un descuido de los aspectos materiales de la iglesia porque no hay diáconos que están cuidando de la congregación. Un descuido de la oración y preparación de la palabra en la iglesia porque al estar el pastor sobrecargado de las actividades que tiene que hacer, tiene menos tiempo para orar, menos tiempo para leer la palabra. Exponer al pastor a posibles tentaciones y caídas, a no tener el apoyo en la rendición de cuentas, claro, a no tener ancianos a mi lado que me ayuden, que me aconsejen, que oren por mí, que me ministren, entonces estoy solo frente a las tentaciones del enemigo. Y una visión sesgada de las cosas porque solo hay una opinión máxima, la del pastor, y no hay otras opiniones que contrapesen, que contrasten la única opinión de ese pastor. Y eso es algo importante tenerlo en cuenta. Más bien, cuando estamos haciendo el trabajo de establecer ancianos y diáconos en la nueva iglesia, entonces cuidamos a nuestro pastor titular de ejercer una autoridad excesiva, porque ahora hay un cuerpo de ancianos que entre ellos dirigen y velan por la salud de la iglesia. Mueve al pastor al pensar en su liderazgo y su legado, porque estamos hablando ya de un grupo de hermanos y tienes que entrenar más ancianos y pastores. Una sola persona no tiene todos los dones necesarios para llevar adelante una congregación, por más que sea el pastor. ¿Sí? Y vamos a ver en el grupo de ancianos que algunos tienen llamémoslo así, una mayor inclinación hacia la visitación, otros tienen una mayor inclinación hacia la predicación, otros tienen una mayor inclinación hacia la visitación, y qué hermoso es cuando esto se complementa, porque ahí entonces encontramos salud para la iglesia. Cuida al pastor de su propia vida espiritual, al darle tiempo también para que pueda dedicarse a su familia, a descansar, porque los pastores se rotan entre ellos para predicar, para enseñar, para visitar. Enriquece la enseñanza de la iglesia del Señor porque escuchamos diferentes voces, no solamente la voz de un pastor, sino escuchamos a varios predicar y enseñar. Multiplicamos el cuidado de las ovejas, ¿sí? Que haya un solo hombre cuidando de 50 o 100 personas, a tener 3, 4, 5 hombres cuidando de 100 personas, es mucho más factible. Siempre tendrás una cantera disponible para plantar más iglesias, y al final el Señor bendice y se da la oportunidad de plantar una nueva obra. Automáticamente uno de los ancianos que están en la iglesia puede ir a pastorear esa nueva iglesia, y no nos veremos en la penosa necesidad de decir no podemos plantar una nueva iglesia porque no tenemos nadie a quien enviar. Vuelve sostenible el proceso de cumplir la gran comisión, por supuesto, porque son varios ahora los que están a cargo de la obra. Para terminar con esta parte, es algo que tenemos que también considerar. Cuando pensamos en nuevos ancianos, tenemos que pensar de todas maneras en que estos hermanos deben de ser sostenidos en algún momento, porque la Biblia lo manda así. La Biblia manda que aquel que predica el Evangelio debe ser sostenido por el Evangelio. La realidad es que no siempre sucede así. La realidad es que muchos pastores tienen trabajos extras aparte de su labor en la iglesia, y algunos que tienen que ver con el ministerio, otros que no. Algunos no reciben ningún sustento de la iglesia, pero lo bíblico, lo correcto, lo adecuado es que un pastor sea sostenido por su congregación, ¿no? En el caso personal nuestro, mi persona, soy pastor titular de mi iglesia, pero yo no recibo un sueldo de la iglesia porque yo tengo un trabajo en el seminario donde yo me gradué, donde enseño la palabra de Dios a los alumnos en diferentes cursos, y por ello recibo un sueldo. Es una labor afín al ministerio y me da el tiempo para seguir así cumpliendo mis responsabilidades como pastor, y libera de una carga económica a la iglesia para poder sostener a misioneros y apoyar a algunos obreros que sostenemos en la iglesia. ¿Qué pasaría si en algún momento determinado el seminario dejara de funcionar y yo dejara de tener un trabajo en el seminario? ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería que mi iglesia empiece a sostenerme, ¿sí? Gracias a Dios, por ahora no es necesario, y esto permite de que otros obreros puedan ser sostenidos, pero la visión debe ser esa. Yo entiendo y reconozco que esa no es la realidad de la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias, sus pastores dependen del sueldo que reciben de sus iglesias, o por lo menos parte de sus ingresos. Una gran tristeza en mi corazón,
es conocer pastores que no son sostenidos por sus iglesias, aún teniendo la iglesia recursos económicos con que hacerlos, porque hay un descuido hacia el siervo del Señor, hay un descuido hacia los obreros. Y hermanos, siempre tenemos que procurar que nuestros pastores, que nuestros ancianos estén sostenidos, tengan un seguro médico, sus familias, ellos puedan dedicarse tranquilos a hacer la obra de Dios sin una carga económica importante. Seguramente no podemos ofrecerles riquezas, pero por lo menos lo necesario para que puedan sostenerse, porque eso quita una carga pesada, porque los pastores tienen familias, tienen hijos, tienen que darles de comer, tienen que criar a sus hijos, y es importante cuando la iglesia cuida de sus obreros. Pensar en la pluralidad de ancianos nos lleva de todas maneras a pensar en que tenemos que sostenerlos económicamente en algún momento. Eso no significa que un anciano no pueda ser bivocacional en algún momento de su ministerio, si la iglesia aún no está en capacidad para sostenerlo, sobre todo si la iglesia está empezando. Si la iglesia está empezando, probablemente no tenga los recursos económicos todavía para poder hacerse cargo de uno o más pastores, pero la idea es de que vayamos hacia eso. La iglesia debe entender, vuelvo a repetir, que debe de sostener a un siervo o siervos. La manera tradicional es tener un pastor sostenido a tiempo completo y ancianos sostenidos a tiempo parcial o bivocacionales, porque todavía no están al ministerio a tiempo completo. Ahora, esto es la mejor manera de hacerlo dependiendo, vuelvo a repetir, ¿no? Dependiendo de la capacidad económica de la iglesia, dependiendo también de la capacidad del obrero, del anciano. Tal vez este anciano tiene un negocio que no depende tanto de él, entonces puede ser sostenido tranquilamente por su negocio sin tener problemas y dedicarse a la obra del Señor. No siempre es así. Va a depender mucho de la realidad de cada anciano y de cómo se converse. Y es parte de lo que se tiene que conversar con un obrero cuando está pensando ya salir al ministerio. ¿Cómo se va a sostener? ¿Cómo podemos sostener varios siervos en una iglesia? ¿Es posible? Yo creo que sí, siendo intencionales. Hay algunas estrategias, por ejemplo, ofrendas externas a la iglesia, obreros bivocacionales, es decir, que como en mi caso, estamos en el ministerio a tiempo completo, pero tenemos un trabajo afín al ministerio o que no nos consume mucho tiempo y que permite que sigamos haciendo las labores del ministerio sin problema alguno. Instituciones de apoyo a la iglesia como colegios, seminarios, no vuelvo a repetir, hay pastores que trabajamos en seminarios o algunos trabajan en colegios, entonces tienen tiempo para seguir haciendo la obra del Señor y reciben un sueldo que les permite seguir adelante en la obra. También podemos pensar en una estrategia de iglesias multisedes, es decir, o iglesias relacionadas, iglesias hijas, donde cada anciano es sostenido por su propia iglesia, pero todo el conjunto de ancianos vela por todas las iglesias. Esto sobre todo funciona en misiones. Iglesias muy grandes que sí pueden sostener a varios pastores. Bueno, esto es el caso de iglesias ya grandes, donde tenemos varios pastores, pastores de jóvenes, pastores de matrimonios, pastor titular, copastor, y son sostenidos todos sin ningún problema porque la iglesia es grande. Sobre todo esto funciona con iglesias que ya tienen muchos años de formadas. O giras para levantamiento de fondos, que normalmente funciona en misiones, ¿no? Un misionero antes de partir al campo a plantar iglesias, pues pasa un tiempo recorriendo iglesias, levantando promesas de sostén para luego poder ir sostenido todo ese tiempo que va a estar en el ministerio. También es una estrategia de poderlo hacer. Muy bien, hemos querido hoy día pensar un poco en la importancia de esto, hermanos, del desarrollo de líderes, del sostén de líderes y de formar un proceso por medio del cual personas que entran a la iglesia pueden crecer, pueden ser entrenadas, pueden ser capacitadas, pueden ser enviadas, pueden ser sostenidas de tal manera que cumplamos la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en esto y pidamos al Señor que nos ayude a enseñar siempre a la iglesia a ser generosa, a ser cuidadora de sus ancianos, que vele por los ancianos, que ore por ellos, que los sostenga económicamente, en oración también, en ánimo, anímicamente, porque hermanos, la obra del Señor debe seguir avanzando. Y sigamos orando, como el Señor Jesús dijo a sus discípulos: orad pues al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. El campo es mucho, hermanos, la mies es poca, y necesitamos más obreros que se hagan cargo de la obra del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, nos vemos en la siguiente sesión.